Ya vamos a seguir con esta última parte de nuestro seminario. Qué bueno que todos ustedes vinieron el día de hoy para estar con nosotros. Vamos a empezar con un video que se va a proyectar aquí en esta pantalla, que trata la invocación de la muerte, y luego lo va a explicar y analizar Jaime, y después ya brincaremos de nuevo con Rita. de México, anima general Vicente Guerrero Saltaña, el consumo de la independencia de México,
canita rachita español, cochora, ni la bantera ni chidoranda, danino, tagudoke, cora, ini cotora, no catani, no rakiti, cotana, suku, santito se ataca dice, Señor San Juan Bautista, a nuestro Padre Jesús, Señor Sencillo Labrador, Virgen María de Guadalupe. Bien, en ese extracto, en esos 3, 4, 5 minutos de invocación ritual con estrategias de la oralidad, se está llamando al espíritu de Vicente Guerrero, que se realiza el 27 de octubre en la cima de las montañas, precisamente en un cerro donde estuvieron las trincheras de Vicente Guerrero, que era la anécdota que les comentaba ayer, y se invoca al espíritu porque él fue el que peleó y puso la bandera en lo alto del cielo, pero además de los demás insurgentes. Hay otros extractos de este rezo que dicen así: Tanina, tanindaba, tanina, tanindushi, tabitin, na akuitandoshin sayanyuyibi, mindo na kotondonu, mikia kanikando bashindo, nuun to'o bashi, nuun nani bashi, ñanata takutuun, ñanata kutachi, ankanduno tuun, akandundo tachi, ankandundo tachi, tandavit ta ibasi, bitin bashindo ko justicia. Los que se oscurecieron, los que se apagaron, los que se oscurecieron, los que fueron enterrados, y ahora vengan a pararse con los hijos del mundo, vengan a mirar los rostros. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde vienen? Viene la palabra de respeto, viene la palabra grandiosa, que germine la palabra, que germine el espíritu. No rompan la palabra, no rompan el espíritu, no rompan el espíritu de nosotros los humildes, padres y madres. Ahora vienen a hacer justicia. Cuando estábamos comentando con la doctora Rita esta fe histórica, este proyecto histórico, y cómo lo trasladamos a situaciones más empíricas, más cotidianas, más vivenciales, ahí se encuentra este proyecto histórico, esta memoria colectiva de hechos, de sucesos, de sufrimientos, de agravios o de sueños o esperanzas que evocan desde la comunidad, desde el pueblo, evocan no solo a los héroes nacionales, sino evocan a los espíritus de los hombres y mujeres que nos ayudaron a caminar anteriormente, que lucharon, que defendieron el territorio. Y estos rezos, esta ritualidad, estos rezos duran alrededor de 7 horas, en la noche y en el amanecer, porque cuando llegan las almas de los muertos, se les deposita comida, bebida, y existe el Ñu Yivi, que es el pueblo de la gente, que es la humanidad, el mundo, y existe el Ñundi paralelo, que es el pueblo de los muertos, donde hay un umbral simbólico que tienen que atravesar las almas de los muertos para llegar al Ñu Yivi y compartir recíprocamente en octubre la cosecha, que es la calabaza, el maíz, el frijol, el chile. Entonces hay que ofrendarle a los muertos, hay que ofrendarle lo que cosechamos, porque ellos vienen a hacer justicia. Y es el marco ideal donde se eligen a las autoridades, porque están como testigos de honor las almas de nuestros muertos, de nuestros antepasados, y se elige quién va a ser el mayordomo, quién va a ser el comisario, quién va a ser el mensajero, quién va a ser el cuidador del pueblo, porque quien está vigilando son las almas. Ahí está esta dualidad de vida, muerte, pero que está incidiendo constantemente aquí. Y en cada momento, porque son como alrededor de 7 momentos así estratégicos en el cual se reza a la tierra, se reza a los muertos, se reza a la comida, para finalizar en la comisaría donde se baila con las almas de los muertos, con la banda de viento se baila y se bebe.
y se toman su mezcal, su tequila, su chicha, su maíz fermentado, que aquí le llaman tejuino por esta zona, allá es la chicha, y la gente come, bebe, disfruta de manera respetuosa. A la muerte no se le teme, se le respeta y se le honra y se comparte. Y ahí viene esta memoria colectiva, porque esa memoria colectiva, esa narración cotidiana de sucesos, de hechos, es lo que mantiene viva una resistencia estratégica por el territorio, por la lengua, por la historia, y que se expresa de manera oral, pero también en las cuestiones prácticas. Y reconocer que la continuidad cultural de los pueblos se basa precisamente en esta ritualidad, en este sistema religioso, esta ritualidad religiosa, en esta cosmovisión, en esta mística de relacionarse con los entes espirituales o naturales, pero también en el sistema de organización comunitaria, en el territorio, en la lengua, en la identidad, que son los cimientos que en estos momentos están siendo atacados por los agentes externos, ¿sí? Pero ahí está presente. Y en honor a los muertos, por los muertos se vive. No es casual que Vicente Guerrero, que estuvo en estas montañas, uno de sus lemas más importantes dice: morir por la patria, vivir por la libertad, porque en estas montañas fue donde él enunció ese lema, ese discurso, dio una proclama. Morir por la patria, vivir por la libertad es un lema que utilizan los zapatistas actualmente. ¿Sí? A diferencia de esta cuestión ideológica, patria o muerte, etc., aquí es vivir, o sea, porque por los muertos se vive. Entonces ahí están ejemplos empíricos, experiencias cotidianas en las cuales hay un sesgo de la memoria que se reproduce a través de actos cotidianos y que alecciona al sujeto, lo integra, se le da a conocer a los niños, a las mujeres, de todo este circuito cultural, este código cultural que da también lugar a códigos éticos, a principios morales, a principios de normas que permiten seguir existiendo, existir bien, vivir bien en la tierra, en el New Yibi, que es en el mundo de la gente, en el mundo de las personas, en la humanidad. Quería poner este ejemplo porque también creo que algo de lo que nosotros tenemos que ir revisando, de cómo otros pueblos, otras culturas, otras sociedades tienen formas distintas de interpretar también no solo el tiempo, los ciclos de la naturaleza, sino también el tiempo de la colectividad, de los sujetos, ¿sí? Hay momentos para el dolor y hay momentos para el gozo, hay momentos para el silencio y hay momentos para la fiesta, todo articulado en una visión simbólica de que está ahí, ¿no? Que está ahí vigente, y que tenemos que hacer lecturas distintas a estas realidades de los pueblos, que tienen muchísimas expresiones poco analizadas, poco estudiadas o poco interpretadas con asertividad desde dentro. Quería comentar estas cuestiones y también mostrarles un poco de lo que sigue vigente en estas tierras del sur. También aquí creo que hay en la sierra o en los lugares donde están los pueblos indígenas, o está presente, solo que tenemos que mirarlos con nuevas perspectivas, ¿no? Acercarnos de una manera distinta. Porque solo comentando esto y después a las dos preguntas que estaban faltando. Claro, porque ahí se muestra, ¿no? Que a mí me pareció central la cuestión del… Se invocan a los héroes independentistas, ¿no? Porque como que los pueblos siempre supieron
identificar muy bien por dónde iba el proyecto histórico de la soberanía, de la verdadera soberanía, ¿no? El mundo criollo se ha llenado la boca con la palabra soberanía, pero no ha tenido la coherencia con relación a la soberanía que los pueblos han tenido por su arraigo, ¿no? Por su ombligo enterrado, ¿no? Entonces, en este sentido, en el proyecto de la independencia, digamos, había muchos tipos de presencias y más de un proyecto, ¿no? Estaba la continuidad del proyecto colonial, como dije, en otras manos, en las manos criollas, pero también estaba dentro del proyecto de los pueblos, ¿no? De librarse de los españoles. Entonces ahí convivieron, viene ganando el peor, ¿no? Viene ganando el proyecto criollo, pero yo creo que ahí se revela muy bien cómo en cada coyuntura histórica hay una elección, ¿no? Y por dónde estaba la línea, ¿no? De la protección del territorio. ¿Estás de acuerdo con esa? Bueno, entonces faltaban la pregunta sobre... faltó una pregunta sobre... ¿quién es que me preguntó sobre... México y los estudiantes extranjeros y bueno, ahí yo no soy mexicana, solo sé una cosa, que México ha sido históricamente un lugar de acogimiento, o sea, con relación a América Latina y con relación a España también, o sea, es un país en este sentido que es la trinchera, primero es la trinchera de la lengua. No es España, es México, es la Feria del Libro de Guadalajara, es la trinchera de los valores subcontinentales latinoamericanos. Entonces, desde esa perspectiva, yo por lo menos tengo varios estudiantes que se han venido para acá, tanto brasileros como un estudiante del doctorado de la Universidad Simón Bolívar de Quito, que es venezolano y que su país está en una situación muy difícil y acaba de venirse para acá. O sea, México es el lugar de la acogida, entonces a eso yo creo que todo mexicano tiene que sentirse orgulloso de esta característica, ¿no? De este país que yo creo que es el más grande de todos en ese sentido en el subcontinente. ¿No? Ahora, con relación a dar becas a gente de países que tienen recursos, que tienen países más ricos, países imperiales, ¿no? Ahí no estaría de acuerdo, no sé, pero cuidado con la xenofobia, ¿no? Yo misma soy una persona que salió de mi país a Venezuela en el 1975 y sufrí xenofobia, sufrí y también... Me acordé, me voy a vengar. Ahora me voy a vengar. Estaba en México en la Copa del Mundo, estaba en la librería Gandhi, el día de la Copa del Mundo en que Senegal jugó contra Argentina. Y casi pierdo la vida porque escuchaba en el café de Gandhi todo el mundo hinchar contra Argentina, ¿no? Y no, yo voy. Alguien me protegió de hacer este gesto. Bueno, cuidado porque la xenofobia nos ha llevado muchas veces a conflictos donde debería haber alianzas y donde por suerte hasta ahora, hasta este momento, siempre privó la alianza, en el sentido de que México nos ha recibido en épocas de exilio, grandes intelectuales. Mismo Quijano vivió acá, que lo coloco así como mi maestro. Quijano vivió en México en un periodo en que tuvo que exiliarse fuera de Perú. Y otros grandes también, autores, unos más grandes, otros menos grandes, pero México ha sido esa casa, digamos, esa casa general del continente. Entonces, eso es lo que quería. Y además de los linajes de norteamericanos y europeos que se han mudado para acá, que han visto en este espacio mexicano, en las letras mexicanas, en la academia mexicana, un espacio mejor, ¿no? A pesar de todos los defectos que tenemos del criollismo, ¿no? Del ladinismo en nuestro continente, pero un caldo de cultivo. De aquí a poco vengo yo también. Ok.
quién sabe, ¿no? Bueno, entonces la otra pregunta es la de, la última, lo de la Malinche. Estuve pensando, me quitó el sueño la pregunta sobre la Malinche. Pero claro, y eso surge de una conversación que tuvimos con Jaime anoche sobre Lucio Cabañas. Contá la historia. Sí. No me quieren escuchar. No me quieren escuchar. Bien. Bien. Hay una historia de la guerra sucia en Guerrero y que tiene que ver con el papel de la mujer. Salió la entrevista en Proceso también, y cuando Lucio se remonta a la sierra, crea su partido de los pobres, campesinos básicamente fueron sus bases de apoyo. Él forma una pareja en la sierra se casa con su pareja, y cuando se pone en el momento más álgido de los combates y de la persecución que tiene, sí, tuvieron una hija, Isabel. Entonces él ordena que bajen a su esposa a la ciudad para protección. Las fuerzas de seguridad localizan a la mujer y la llevan con el gobernador Rubén Figueroa, y cuando está enfrente la esposa con Rubén Figueroa, pues la viola, y esa es una entrevista que salió en Proceso, la revista Proceso, está documentada, y que la Comisión de la Verdad, que se funda en el periodo de Vicente Fox, que relata todas esas cuestiones, pues recupera ese testimonio. Entonces aquí es la violación de la mujer del jefe de los… Entonces, tiene que ver con esta parte también de la agresión al cuerpo, ¿no? La agresión al cuerpo femenino, al no poder con el cuerpo de la mujer se convierte en esta parte como el escenario de guerra. En realidad, mi definición, eso tiene todo que ver con el ensayo La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas y con las nuevas formas de la guerra en el cuerpo de las mujeres. Porque quien estaba siendo violado ahí era Lucio Cabañas, a través del cuerpo de su mujer. Entonces, mi pensamiento, mi modelo de comprensión de la violación, sobre todo la violación bélica como esta, va siempre en esta, y que es un formato, digamos, que hoy es mucho más frecuente inclusive que en aquel momento, que es que a través del cuerpo de la mujer se alcanza la moral, ¿no? Y se alcanza el poderío del hombre. O sea, es una violación al enemigo por interpuesta persona, de la forma más cobarde que se pueda imaginar. Entonces, la Malinche quizás no es otra cosa que esto, o sea, es una violación a los pueblos a partir de la toma de una concubina forzada, porque también no tenía, que es entregada inclusive, ¿no? Entonces podemos leer también este evento a partir de esa estructura de la victimización de la mujer como una forma de la relación entre los hombres. Esa es la explicación que yo le doy. A ver, vamos a abrir la última parte de la sesión para preguntas. Primera Lorena, segundo el compañero. 3, 4, 5, 6 y vi otro 7. Gracias. Bueno, ya sí, efectivamente la había hecho ayer. Me dice la doctora que se la planteé de nuevo, pero bueno, hablé de varias cosas, pero puedo sintetizarlo a decir que
si toda esta pugna entre este proyecto histórico que usted decía, y el que tiene que ver con las cosas y el que tiene que ver con la comunidad, ¿no? Es aquella vieja pugna dicotómica entre la tradición y la modernidad, ¿no? Y eso estaba relacionado también con la parte de lo comunitario, ¿no? La comunidad y el individuo, el derecho comunitario y los derechos individuales, ¿no? Y que si el modelo entonces era rehacer una nueva manera de ver la sociedad, entonces teníamos que empezar por reeducar, y en el marco de esa reeducación, yo le preguntaba ayer si los que no somos de pueblos originarios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tomar acciones en ese sentido si no tenemos o hemos sido educados de una manera distinta, en un marco de individualismo, pues, ¿no? Y bueno, tratamos como de combatir un poco esa educación que tenemos, pero entonces la reeducación, ¿en qué escenarios vamos a empezar a trabajarla, ¿no? Más o menos. Buenas tardes, mi nombre es Héctor y tengo dos preguntas para los panelistas. A partir del jueves que habló la doctora Rita sobre esta imagen que se le venía a la cabeza, ¿no? Como de una pirámide invertida, donde la cuestión de género estaba como en el vértice de una piedra angular, ¿no? Donde se apoyaban muchas cosas. Y también de Jaime, que habló ayer el título era Racismo y criminalización de la pobreza. Entonces, se me ocurre, ¿cómo se configuran en el sujeto social tres categorías que serían como, se podemos llamar clase, raza y género? Si existe alguna organización que ustedes ven su análisis y cómo se relacionan básicamente, ¿no? Esa es una. Y la otra sería específicamente a la doctora Rita, cuando menciona del hombre vértice, perdón, sí, del hombre bisagra, que ahondando un poquito más en el libro de crítica de colonialidad, viene un poquito que eso es posible gracias a una preestructura, podemos llamar patriarcal, antes de la colonialidad, que hace posible que embone, ¿no? una colonialidad, o patriarcado blanco en este caso. Y la pregunta es, ¿cuáles serían las condiciones que permitieron que se desarrollara esa forma de patriarcado precolonial, ¿no? O sea, ¿qué condiciones se pudieron haber o qué factores podemos destacar ahí en el panorama que pudieron haber posibilitado ese tipo de organización? Gracias. Soy Rosa María Castillero. El concepto que manejaron de comunidad se me hace excelente, es muy completo, y además lo que acaba de comentar Rita, bueno, hace rato, de que el ejemplo que es el modelo que se ha mantenido hasta la actualidad es el de los pueblos originarios, y eso también es bien interesante porque hacen comunidad, porque es una comunidad llena de historia, llena de identidad. Pero yo quiero preguntarles a los dos, actualmente en México hay muchos pueblos con esas características, sin embargo, incluso tienen patrimonio tangible e intangible, con naturaleza, con una riqueza de cultura, con muchas tradiciones conservadas. Sin embargo, son pueblos en extrema pobreza. Entonces, y de hecho hay algunos que quieren conservar, que conservan esos principios étnicos, tradicionales, históricos, la memoria histórica, pero se resisten a abrir sus puertas para la modernidad o el desarrollo. Yo quiero preguntarles a ustedes, es una pregunta, la identidad cultural, en ese sentido, y viendo tantos pueblos que están en esa situación de extrema pobreza y que tienen todas las posibilidades de, a través de sus recursos naturales y su patrimonio cultural,
tener cierto desarrollo para una mejor calidad de vida. ¿La identidad cultural es motor o freno para el desarrollo? Desde el punto de vista que ustedes tienen como desarrollo y como identidad cultural. Gracias. Sí, nos pide la doctora Rita 3 preguntas porque comenta que son muy densas. Entonces… ¿Quién quiere empezar? Ahora me toca a mí empezar. Ok. Entonces, a Lorena entonces, ¿no? Yo no, fíjense que hay algunas palabras a las cuales yo le rehuyo. Las uso, ¿cómo se dice? Con grano salis, o sea, solo cuando es indispensable usarlas, pero no abuso de ellas. Por ejemplo, la palabra tradición o la palabra identidad, o como dije antes, grupo étnico, etnicidad, que es una categoría clasificatoria, museística, no es un sujeto colectivo. El sujeto colectivo pueblo es un sujeto vivo de la historia, en el tiempo, andando. Y el grupo étnico es una clasificación de los… más museística, más archivista, no sé. Entonces hay unas palabras que a veces hay que usarlas, pero yo las uso muy poco. Y tradición también, porque la tradición siempre nos empuja al campo de la preservación. Y yo no creo que, también es una respuesta a vos, que los pueblos, la idea de preservación de un patrimonio, de costumbres, de cultura, no me parece que represente de una manera, ahí vos me podés complementar, de una manera cabal, lo que realmente los pueblos están haciendo y sus estrategias de permanencia en un mundo tan hostil. Entonces son ideas como que llevan a una inercia, a una visión estática, ahistórica, de opciones, de elecciones que son plenamente históricas, que son plenamente activas y que son productos de una deliberación constante, de decisiones que son constantes. Entonces, cuidado con nuestra visión racista de que existen pueblos de tradición, de costumbres, de identidad, de reproducción de un patrimonio y pueblos de historia, como decía yo, porque esto es falso. O sea, hay costumbres en París, hay costumbres en Nueva York y hay costumbres entre los soques o los tarahumaras, o sea, las costumbres están en todas partes, los huicholes, y la historia también. Cuidado con la manera en que estructuraron y colonizaron nuestra conciencia para ver esta dicotomía de forma racista. Hay gente que repite, que le gusta siempre el mismo bailecito, y nosotros es que desarrollamos y producimos modernidad. Eso es, en primer lugar, todas las palabras que conduzcan a esta falsa comprensión de los pueblos, hay que huirles, porque las palabras son tramposas, nos capturan. No hay una oposición entre tradición y modernidad. No es eso a lo que me estaba refiriendo de ninguna manera. Entonces, lo que yo creo que sí hay en la realidad, nosotros, todo nuestro continente vive en entremundos, o sea, en una situación de entremundos, todos vivimos en entremundos. Algunas semillas de esto que vimos en el ritual, decime de nuevo el nombre del pueblo, Atlamanjalcingo, no de esa forma tan impactante, ¿no? Tan coherente, con tanta fuerza, pero de una forma muy pulverizada, está en muchos lugares. O sea, nuestras ciudades, por más cosmopolitas que sean, Buenos Aires mismo, que es una ciudad, o San Pablo, tenemos algo que circula por ahí todavía y que habla de comunidad. Tenemos costumbres, vamos a decir así, no productivistas. Tenemos formas de socavar, de erosionar, de rehuir, de evitar el productivismo,
la competitividad, el desarrollismo. Me acuerdo por la primera vez que visité una universidad norteamericana, ¿no? Cómo me resultó chocante la manera en que los estudiantes se relacionaban entre sí. La primera vez que fui a la AAA, a la reunión de la... vi a dos estudiantes pelear entre sí para tener más espacio de habla frente a un profesor. O sea, algo que a mí me pareció absolutamente aberrante. Nosotros no somos así. Por lo menos en los países en que yo habito, no veo nunca la falta de pudor absoluta. A un estudiante, a mí me pasó frente a un computador en una biblioteca en Houston, pedirle a la persona que tenía al lado que me explicara cómo hacer algo, y la persona me dijo, no. Yo digo, ¡ay, Dios! O sea, una vez hice un open house en mi casa e invité a colegas, profesores, que estaba haciendo un postdoc, y eso fue en Gainesville, y estudiantes, y una persona comió y se fue, casi con el plato en la mano. Yo dije, qué barbaridad. O sea, nosotros no vivimos en un entremundo, pero donde muchas formas de etiqueta y muchas prácticas. Tomé un taxi los otros días, cuento siempre esa historia porque me encanta. De Ezeiza a Buenos Aires, del aeropuerto, es un viaje larguísimo, cuesta como, qué sé yo, como $40, una cosa así. Y le dije al taxista si el viernes me podía llevar de vuelta al aeropuerto. Me gana un buen dinero. Y me dijo, ¿a qué hora? Entonces yo le dije, y a las 8 de la noche. No, dice, es la hora que me reúno con mis amigos. ¡Fantástico! ¡Maravilloso! Esto es, ¿entienden? Bajamos al suelo y veamos nuestra vida como es y cómo hay contradicciones, cómo nosotros... Mi mamá cuando yo era chica siempre se la pasó criándome y hablándome mal del carnaval en Brasil. Después me tocó vivir en Brasil. Esa gente, porque mi mamá es descendiente de italianos, ¿no?, que se gasta en una semana lo que ahorró en un año. Y voy a contar una historia de un barco, una historia que la cuento también, siempre para ejemplificar. No sé, porque los cuentos son los que... No tenemos un vocabulario todavía, una retórica todavía, una batería de conceptos todavía como para decir la diferencia, o sea, lo que vale determinadas estrategias que tenemos que defender. Entonces, valen los cuentos. Estaba dando una clase yo hace muchísimos años en un barco que se llama SS Universe, que es un barco que un tycoon chinés le presta a la Universidad de Pittsburgh y donde se realiza un semestre que se llama Semester at Sea, donde estudiantes, casi todos ellos muy ricos, pagan una matrícula muy cara, grandes familias que después estarán en la administración pública de los Estados Unidos. ¿Escuchaste hablar de ese barco? Toman un semestre dando la vuelta al mundo. Y hay algunos becarios. Naturalmente los becarios son del Pentágono, o sea, étnico, o sea, son Hispanic American, son Black African American, son de las minorías, digamos, que son becarios, cuidan las bibliotecas, hacen algunos trabajos y tienen becas para estudiar en ese barco. Entonces, hace muchos años yo acababa de terminar mi tesis sobre el Xangô de Recife, sobre las religiones afro-brasileras de Recife, y el barco tuvo que cambiar, era 2009, tuvo que cambiar el trayecto porque no podía ir por la región de Irak. Y tuvo que bajar a América del Sur y hacer los puertos de Caracas a Salvador Bahía. Entonces me contrataron para hablar de las tradiciones afro-brasileras, que era el tema de mi tesis. Entonces, bueno, yo con un parche de Dramin acá en el cuello, y empiezo a dar varias clases explicando un culto de posesión, el códice afro-brasilero, cómo la sangre es relativizada y el parentesco es ritual, la familia ficticia, cómo eso es una característica del mundo africano en las Américas. Varias cosas estaba explicando y entonces un señor, que había una gente más adulta ahí, que no eran los estudiantes, yo no entendía muy bien. Fue mi primer encuentro con los Estados Unidos, porque yo no estudié en Estados Unidos mi doctorado ni mi maestría, lo hice en Europa. Entonces, no tenía mucha noción exactamente de dónde me encontraba. Lo miro a él, pobre. Entonces le pido, pero
Bueno, perdón. Entonces, un señor me dice, profesora, ¿puedo hablarle un minuto a los estudiantes? ¿Puedo interrumpir su clase un minuto? Entonces, ¿cómo no? Le digo, ¿no? Está en su casa, ¿no? Entonces, se para, me da la espalda y le dice a los estudiantes, es por este tipo de religiones, de formas de creencia, que yo les digo que estos países nunca podrán desarrollarse. Genial. Me dio una perla, me dio una percepción que hasta hoy me sirve. Él quiso decir nunca, o sea, el capitalismo acá no funciona, porque esta religión la gente de repente es Juan Pedro y de repente es la Pombayira, o sea, es A y no A al mismo tiempo. La gente se desliza de una cosa a la otra simultáneamente, entra en estados alternativos de conciencia regularmente, sale de su trabajo, abandona el trabajo para hacer una reclusión de un mes. Le pide permiso a una sacerdotisa o a un sacerdote para hacer cualquier cosa que quiera hacer. Esta gente nunca van a ser individuos, nunca se van a desarrollar. Este personaje es un personaje que representa el lado liberal en sentido de Estados Unidos, o sea, de izquierda en los Estados Unidos, que se llamaba, después empecé a averiguar quién es esta persona que me acaba de dar la lección de mi vida, de lo que yo quiero. Realmente quiero lo que él no quiere. Y se llama Richard Lamb, y fue 3 veces gobernador del estado de Colorado. O sea, le estaba cuidando que de alguna manera yo no consiguiera convencer a sus... Hoy dirige, en ese momento ya dirigía un instituto de políticas públicas de Denver, de la Universidad de Colorado en Denver. O sea, un personaje de la izquierda de allá, de la derecha de acá. Entonces... esta es la respuesta. O sea, ¿qué queremos? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos gusta de nuestro mundo? A mí me gusta, por ejemplo, poder echar estos cuentos en un seminario, en una conferencia. Desburocratizar este espacio inclusive. Comportarme como se me da la gana. O sea, con la naturalidad... Bueno, ya que estamos en esto de los cuentos, a la orilla de un río, allá en la montaña, se reunieron todos los mezquinos y los tacaños del mundo. Y se pusieron a compartir experiencias de cómo iban a tener mucho más dinero, acumular más riqueza. Y empezaron a hablar desde la mañana, el primer día, y todos compartiendo sus mejores experiencias para acumular más y más dinero. Así pasó el primer día, llegó el segundo día y continuaban platicando. Y todos anotaban y pasándose tips entre ellos, todos estaban ahí sacando todas sus mejores estrategias para acumular. Y ya para el tercer día, pues el estómago les empezó a gruñir muy fuerte, que se escuchaba muy lejos porque eran muchos. Pero nadie, porque eran tan tacaños, nadie quería ofrecer la comida, invitar al otro. Entonces ya eran como las 9 de la noche del tercer día sin haber comido, solo querían saber cómo acumular dinero. Y alguien propone, vamos a hacer una competencia y el que pierde esa competencia invita a la comida para todos. Y todos dijeron que sí. Entonces, vamos a meter nuestra cabeza al agua y el que saque la cabeza primero, ese invita a la comida para todos. O sea, el otro día pasó un campesino y vio a todos los tacaños muertos, ahogados. Esa historia la cuentan los abuelos a los niños para decirles que no sean mezquinos, que no sean tacaños, porque les puede pasar eso, se van a morir. Y lo mejor es compartir, es ser recíproco con lo que tienes, que es un mecanismo y una estrategia de hacer comunidad. Entonces ese es que proviene pues de toda de la oralidad, de estas leyendas o de los cuentos que están aleccionando a la población. Entonces aquí viene esta parte de, yo creo que ser la comunidad, la tradición y la modernidad no están peleadas, no están,
Más bien las comunidades ahorita con toda la migración que está pasando, están recurriendo a estrategias distintas para ser comunitario. El hecho de estar en Nueva York o en Guadalajara o en la Ciudad de México, solo hay que ver qué estrategias están utilizando las comunidades para que el sujeto que migra, cuáles son los vínculos o los hilos invisibles que le están permitiendo vincularse a su comunidad. A lo mejor no puede estar en la fiesta del pueblo, pero envió el recurso para el castillo, o para la cancha, o para el premio, o para el baile, o para el jaripeo, pero esa aportación es lo que le está haciendo ser parte de la comunidad. Y no hay una comunidad clásica, básica, un modelo, más bien hay comunidades distintas, y los pueblos tienen formas distintas de organizarse y de hacer la membresía, de obtener la membresía, de otorgar la membresía y de tener el sentido de adscripción. Es muy distinto, y más con todos los fenómenos que se están dando ahorita económicos, básicamente, son otras formas de participación. Quizás algunos participan más activos en la gestión, en la comisaría, otros están aportando el atole, la tortilla, para que se muevan estos, ¿y así? O aquellos que deciden ser músicos, es otra forma de participación, de cooperación. Es más, ser músico también le corresponde alegrar cuando alguien muere, ir a tocar, crear correspondencias. Entonces, o sea, la comunidad está en constante movimiento, no es ahistórica, no es estática, sino que está flexibilizándose a partir de todos los procesos que se están dando constantemente. Y aquí viene que son estrategias distintas. Con la cuestión de las comunidades, pues son una configuración, somos configuración histórica, los pueblos. En determinado momento histórico vas adaptando, vas utilizando herramientas, estrategias, discursos, y te los vas apropiando porque te permiten seguir siendo pueblo. Aquí viene otra anécdota también, así, iban en Acapulco marchando las mujeres vendedoras de artesanías, ¿no? Y ahí van exigiendo pues que les den un espacio en la plaza para que vendieran sus artesanías. Y una autoridad municipal dice, es que esas ya no son indígenas. ¿Y por qué? Es que ellas usan celular, se están comunicando con celular, le están diciendo a los periodistas. Esta no tiene que ver con la utilización de una herramienta tecnológica. Las mujeres se apropiaron de esa herramienta tecnológica y lo están utilizando para difundir un problema social, pero eso no quiere decir que pierdas tus rasgos que te identifican como parte de una colectividad, de una comunidad. Sí, es más bien cómo en distintos momentos de la historia se tuvo que aprender herramientas del otro. Aprender la lengua de Castilla, el castellano, fue necesario porque teníamos que dialogar con el otro para defender la tierra y poner que los títulos primordiales, pues no te pases de la raya, de esta raya. En otros momentos aprendieron ciertas normas o reglas. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Muchos indígenas están aprendiendo a manejar pues, Macs, pero para hacer una serie de música, hacer spots, hacer podcasts, hacer radiocomunicación para difundir lo propio. Yo creo que no está peleada la tradición con la modernidad, más bien son las herramientas de las cuales te apropias y que te permiten seguir siendo pueblo y seguir siendo parte de una comunidad. Y aquí viene la otra parte también, ¿quiénes son pobres, no? ¿Bajo qué categorías de análisis vamos a analizar esta pobreza? ¿Qué significa ser pobre entre la población? Platicábamos con un colega de Francisco López, un abogado, decía que veo preocupado a mi papá. Dice, ¿y por qué? Pues lo veo preocupado porque cuando muera van a venir muchos a llorar, dice. Entonces hay que darles de comer bien, ¿no? Entonces, por eso estaba preparando hasta para la muerte, ¿no? Así. Entonces,
O sea, la pobreza, ¿de qué tipo? Económica, espiritual, comunitaria, no sé, son otros códigos culturales distintos. Sí, de relaciones. Ahí. Proceso colonial ha introducido problemas para los cuales los pueblos necesitan remedios que también los traiga quien puso los problemas. O sea, la modernidad saca de una manga las soluciones para males que ella misma introdujo. Entonces tenemos que verlo históricamente, no es que no sean necesarios esos remedios, pero hay que comprenderlos en una secuencia histórica. O sea, por ejemplo, ha desestructurado formas de medicina tradicional que eran eficaces, ahora tiene que entonces dar remedios. Por ejemplo, el papel de las parteras, de las proveedoras del con o sin hospital, la mujer embarazada que va a dar a luz, lo hace sin necesidad de, y que es el recurso que utilizan mucho, solo que ese conocimiento de las parteras ha sido negado, desvalorizado, olvidado. Creo que hay que entender la estructura de poder y de dominación histórica que ha obligado a que los pueblos indígenas, primero, los desplacen de sus territorios originales. Llego, me apropié de la plaza del llano y los que vivían aquí los saqué y los mandé a las montañas. Se cambia un modelo colonial a un modelo liberal, ahora hay que quitarles sus tierras. Viene el proceso postrevolucionario, ahora hay que educarlos bajo determinado modelo educativo. 5 siglos después, los territorios donde se encuentran las poblaciones indígenas es precisamente los territorios donde está mejor conservado los bosques, el agua. Ahora entra otro actor externo que son las agencias internacionales, hay que sacarlos para quedarnos con todo eso. Entonces hay que entender cómo estructuralmente hay una forma de dominación que está ahí presente, ¿no? Y bueno, y con todas las estrategias discursivas de políticas que utilizan los partidos. Decía alguien, ¿por qué partidos y por qué no unidos? Sí. Vamos a ingresar al partido hoy, pero desde el principio ya está partido. Mejor hay que unirnos, ¿no? ¿Por qué mejor no ingresamos al unido? Entonces, todo eso tiene que ver también con una forma de organización que ha prevalecido en una secuencia histórica, pues, siempre ha sido agredida externamente. Pero a pesar de eso hay estrategias de vida. Entonces yo creo que habría que discutir mucho estas cuestiones de pobreza, de desarrollo, democracia, hasta incluso estas categorías de género, ¿no? ¿Cómo entiendes, como decía Rita, ¿no? El feminismo blanco, pero el feminismo indígena también es otro? Quizás habría que replantear nuestras miradas en este sentido. Sí. Falta el hombre bisagra. A ver, las preguntas 4, 5 y 6. Perdón. Pues le falta Héctor y la del… ¿Cómo se… y voy a contestarlas juntas, lo más rápido de que soy capaz, ¿no? El hombre bisagra, ¿cómo se generó el patriarcado precolonial? ¿Cómo se configura la clase, raza, género? Bueno, en mi visión, primero que género y raza, en realidad la definición que di, creo que el día de la conferencia de raza, que es la definición de Aníbal Quijano, en realidad hoy muy recientemente las feministas están hablando de género exactamente de la misma forma. Si la raza es la biologización de la desigualdad, el género también es la atribución de una biología a la desigualdad. Entonces, esa desigualdad se generó ¿cómo? ¿Cuándo? Afirmo, como el feminismo en general, que es histórica, no es de la naturaleza, porque inclusive en algunos periodos, en algunos momentos de la historia, ella es infringida, o sea, la regla. Pero es bastante estable en la historia humana. El control de la política por los hombres y el espacio doméstico
como el espacio de las mujeres. Yo he trabajado bastante sobre ese tema después de esos 10 años que acompañé las reuniones de mujeres indígenas de todo el país, en forma de talleres bastante interactivos, entonces acumulé bastante y escribí bastante sobre eso. Pero quiero decirles una cosa que es la pregunta que tiene que ver con el gran debate feminista hoy, ¿no? Una parte de las feministas decoloniales, María Lugones, muy basada en un texto de una africana nigeriana llamada Yoruba, llamada Oyeronke Oyewumi, de ustedes quizás las personas feministas aquí conocen esa línea del feminismo decolonial. Oyeronke afirma ambas dos profesoras son profesoras en los Estados Unidos, tanto Oyeronke como María Lugones, que es argentina, somos amigas, no estamos de acuerdo, pero podemos mantener un diálogo. Entonces ellas afirman que no existía el patriarcado en un momento precolonial. Mi afirmación es que la conquista misma, sin un patriarcado previo, no hubiera sido posible, como expliqué. Y que no creo que existan realmente documentos ni etnográficos ni históricos que hablen de un mundo dominado por las mujeres. Lo que existe, y eso sí que les quiero traer, son mitos, una cantidad enorme y dispersa de mitos en todo el planeta. No sé si en todas las sociedades, pero en una variedad muy grande de sociedades que cuentan la siguiente historia, y eso le interesa también al psicoanálisis, ¿no? Yo lo vinculo al psicoanálisis en las estructuras elementales de la violencia y hoy más todavía. Piensen en el Génesis. En el Génesis hay una narrativa que habla de una desobediencia cometida por Eva, y luego el castigo de Eva por esa desobediencia. Y ahora viene la parte cómica. ¿Cómo es castigada Eva por su desobediencia? O sea, que se come la manzana. O sea, antes de comer la manzana, seguro eran bastante felices ahí en el paraíso, en el Edén, y hacían todas sus cositas, felices, retozando como hermanos y también hermanos incestuosos, vamos a decir así. Ahí come la manzana. ¿Qué le pasa a Eva? Es conyugalizada. Se conyugaliza, se reduce a Eva al papel de cónyuge. Si ustedes van a ver mitos que están en muchísimos lugares del planeta, esa misma historia es contada. Ahí la antropología falla, porque en el género hay universales. Hay por lo menos 5 universales. Primero, ese mito, o sea, de la desobediencia femenina y su castigo a una posición subordinada. Por lo tanto, es histórico. Ahí está narrada de una forma hipercompacta, algo que debe haber sucedido en el largo tránsito de la naturaleza a la cultura, o sea, de la animalidad a la humanidad, porque de hecho el mundo natural es mucho más democrático que el mundo humano. Cuando nos dicen, el comportamiento homosexual es antinatural, es falso. O sea, los trans es antinatural, es falso. Hay especies, si ustedes vieron Jurassic Park, ahí se muestra que el biólogo, el dueño del parque dice, no hay peligro de que se reproduzcan porque todos son hembras o machos, no me acuerdo. Son todas hembras, no se van, y de repente hay unos huevos grandes así. ¿Por qué? Y eso no es fantasioso. Eso está sacado de conocimiento biológico. Hay diversas especies que mutan de hembras a machos. Pescados, varios. Que sí que la naturaleza es mucho más democrática que nosotros, los humanos, que creamos normas de inmutabilidad y de distribución del trabajo social. Hombres hacen esto, mujeres hacen esto. Y dice Levi-Strauss, que de nuevo no es ningún paradigma de la crítica, pero dice lo siguiente: la única garantía de la heterosexualidad, o sea, la única garantía de que la especie se reprodujo, creció, es que hubo una norma
de división del trabajo sexual, una norma contrapesadora. Por ejemplo, en África, diversas sociedades, el hombre no cocina, o sea, no manipula alimentación. ¿Por qué? Para garantizar un apareamiento. Es la cultura que va a garantizar el apareamiento, la norma. ¿Entienden? O sea, bueno, entonces, es histórico ese momento en que la mujer pasa a ser subordinada, porque está narrada en una diversidad de mitos muy grandes, incluyendo el Génesis. No sé cómo será en tu pueblo, pero hay muchísimos pueblos, por ejemplo, Xerente en el centro de Brasil. O sea, la mujer también comete demasiado sexual, entonces castigada por todos los hombres. Su cuerpo se fragmenta en pedacitos y esos pedacitos que surgen de una violación colectiva es el pueblo xerente, son los miembros del pueblo. Es el mismo mito del castigo femenino y el comienzo de un pueblo a partir de la subordinación de la mujer. Es el pasaje de la naturaleza a la historia. Y hay otros, el que cuento de los Baruya de Nueva Guinea en el libro Las estructuras elementales de la violencia, cuando Godelier, después de muchísimos años de hacer trabajo entre los Baruya, 25 años haciendo trabajo entre los Baruya, los viejos Baruya, llega a su trabajo de campo y un día lo llaman y le dicen, tenemos que contarte algo que nunca te habíamos dicho antes, pero ahora te lo vamos a decir, tantos años de venir acá, de ser antropólogo entre nosotros, es el mayor secreto que tenemos nosotros los hombres acá, pero lo vamos a compartir con vos. Porque en la casa de los hombres, allá en Nueva Guinea, como en todo el mundo amerindio, hay un instrumento musical, y ese instrumento musical muy frecuentemente es una flauta. Y entonces le dicen, mira, de verdad, la flauta es de las mujeres, la can. La flauta es femenina. La flauta la inventaron las mujeres, pero un día ellas eran tan así, perezosas, no cuidaban del rebaño, les gustaba jugar todo el tiempo, no obedecían las reglas, no obedecían lo que hay que hacer, no cumplían con sus obligaciones, que nosotros nos ensuciamos la sangre las manos con la sangre menstrual, pusimos la mano en donde guardaban las flautas y les robamos la flauta. Decime si no es Lacan puro, ¿no? El falo es la mujer y el hombre tiene el falo. Entonces es una estructura que está narrada en muchos lenguajes míticos, inclusive en psicoanálisis. Es una estructura muy universal, muy dispersa en el planeta, que habla de una subordinación que es precolonial, que está en el principio del momento del pasaje a la humanidad y que está narrada en diversas lenguas culturales de varios tipos, igual que los rituales de iniciación, que son muy semejantes en todas partes. Inclusive está en Hegel, en la parábola del señor y el esclavo, o sea, el masculino va a enfrentar el peligro, va a enfrentar la muerte. El femenino va a pasar a su edad adulta de otra forma, y eso también es una estructura muy dispersa. Entonces yo sí creo que no hay cómo afirmar que no existió un patriarcado precolonial, y pienso incluso para mí la otra demostración es que el hombre en su posición masculina de mayor prestigio, como dicen algunas antropólogas ya del principio de los estudios de la antropología de género, en un libro que es muy importante, menos conocido, que se llama Sexual Meanings, ahí dicen la relación es un diferencial de prestigio más que de poder. O sea, las tareas masculinas tienen más prestigio que las femeninas, y eso es bastante disperso en el planeta. Pero, me dio un blanco, espérame, pero, y eso es bastante, si no fuera así, o sea, si no existiese ese valor mayor de los hombres, ellos no serían tan vulnerables, como dije en la conferencia, a la captura por la masculinidad blanca, porque ellos están ahí defendiendo dos cosas. Están defendiendo, por un lado, el pueblo, o sea, su comunidad, su parentela, su familia, y están defendiendo también su masculinidad. Al tener que defender su masculinidad, que ya estaba colocada como una posición de superioridad, jerárquicamente de mayor prestigio o valor, quizás no de poder, pero sí de valor, ellos se encuentran atrapados en el mandato de masculinidad. Y cuando viene la conquista,
y primero por los colonizadores de ultramar y después la conquista por el Estado republicano criollo, ahí ellos se ven absolutamente dominados por una jerarquía que es una jerarquía masculina, donde ellos pasan progresivamente y hasta el presente a reproducir su lugar, su mandato, en una violencia intradoméstica. El hombre enmasculado frente al hombre blanco retorna a sus comunidades, acriollado. Yo lo miro con odio, le toca a él ahora. Retorna a sus comunidades con el dolor de una emasculación por ser cucaracha 2 frente, porque las cucarachas tienen esa estructura de masculinidad, hay cucaracha 1, cucaracha 2 y cucaracha 3, tienen tamaños diferentes. Entonces cuando está cucaracha 1, que la masculinidad tiene una estructura así, todas las cucarachitas están alrededor de cucaracha 1, llega cucaracha 2, no es verdad, estoy hablando de una investigación de una colega bióloga que estudió la vida sexual de las cucarachas. Entonces viene cucaracha 2, cucaracha 1, hace una genuflexión y se retira. Entonces cucaracha 2 vive feliz ahí entre todas las cucarachitas en la cocina de la investigadora antiguamente. Viene cucaracha 3. Cucaracha 3 encuentra cucaracha 2 en una vida muy amena con las cucarachitas. Cucaracha 2 hace una genuflexión y se retira. O sea, la masculinidad es jerárquica y respeta la jerarquía. Nosotros las mujeres no es igual, eso es otro tema, otra charla de otro día. Pero la masculinidad es jerárquica, es de cucaracha 1, 2 y 3. Llega el hombre blanco, cucaracha 1. Primero soy hombre, este es el mandato. El mandato de masculinidad tiene este formato: violar, ir a los prostíbulos, volver a casa, pegarle a la mujer para que me respete porque soy hombre. Si esta estructura no hubiera existido de alguna forma, de una forma en que le llamo de un patriarcado de baja intensidad, porque no era letal, se volvió letal, porque no era violador, se volvió violador. Entonces, si no hubiera existido antes la propia dominación del blanco sobre el hombre no blanco, sobre el hombre indígena y sobre el hombre negro en el África, no hubiera sido posible. Porque no es solamente una dominación bélica, es también una dominación de mandato, de moral, de estructura de masculinidad. Entonces yo pienso que mi posición es de colonial, pero afirmando que existía una asimetría. Ahora, una asimetría muy distinta a la moderna, completamente diferente. ¿Por qué? Porque, por un tema central, porque el espacio de los hombres era solamente un espacio. Y ese hombre era uno entre dos o entre muchos, era un hombre con H minúscula. Cuando viene la modernidad, ese espacio de la política, que era el de la tarea de los hombres, en esa contraprestación de división del trabajo obligatoria, se transforma en una esfera englobante. Y ese hombre con minúscula, que es uno entre dos o uno entre muchas formas de sexualidad, se transforma en un hombre con mayúscula, sujeto universal. Sujeto de todos los temas que tienen que ver con el interés universal, el valor universal y el interés general, el sujeto de la esfera pública y el sujeto de todo lo que tiene politicidad. Para hoy en día uno hacer un enunciado que sea dotado de politicidad, tiene que hacerlo en el ágora, en la esfera pública. Si somos mujeres lo haremos un poco como yo, maleducadamente, o sea, rompiendo esa gramática burocrática, tratando por lo menos de romperla, pero todavía curvadas a ese espacio, a esa estructura de la modernidad que tiene una esfera que ha monopolizado, ha devorado todo lo que es político. Ahora, ¿qué pasó con nuestro espacio, el espacio doméstico? El espacio doméstico, cualquier persona que vive en una comunidad sabe que inclusive en los barrios también, donde están todavía fragmentos de comunidad en nuestro continente, no en el norte, pero sí en nuestro mundo, sabe que el espacio doméstico no es íntimo y no es privado en el mundo comunitario. Está habitado por muchísimas presencias, hay un ojo, es transitado, hay mucha gente, hay muchas mujeres, muchos niños y los hombres también pasan por ahí.
Entonces, él tiene su propia politicidad. Él también es político. No se da lo que se da en la modernidad, que solo la esfera pública es política y el resto es un residuo, es un resto. Es el resto de la política. Entonces, todo lo que nos pasa a las mujeres pasa a ser empujado al campo. O sea, puede ser asesinada y descuartizada en la vía pública, violada por 30 hombres en la vida pública, y la opinión pública lo va a empujar esto necesariamente por la estructura moderna al campo de lo íntimo, al campo de lo privado. Entonces, la sexualidad es un arma muy útil en la guerra, porque la imaginación colectiva es siempre empujada al campo de la intimidad, aunque sea un arma de guerra. Y eso pasa por la transmutación del espacio doméstico en un resto de la vida, en un resto de la política, en un mundo privado, nuclearizado, donde morimos las mujeres. Las mujeres pasamos a morir. El feminicidio es moderno. Tiene que ver con esa estructura que es binaria. Una esfera pública que engloba la totalidad de la vida, donde la totalidad de la vida pasa a ser representada y sus restos. Todos los temas minorizados, absurdamente minorizados, como por ejemplo el tema de la mujer. Es decir, que la mujer es una minoría es absurdo, pero sí somos una minoría de lo político, como ya decía hace muchísimo tiempo Vallandier. O sea, es una minoría política, aunque no una minoría numérica, porque su espacio se ha residualizado, porque lo doméstico se ha nuclearizado y se ha privatizado. Ahí es que las mujeres mostramos nuestra máxima vulnerabilidad. Y también los tránsitos pasan a ser imposibles, porque sabemos que en el mundo precolonial sí había Pierre Clastres y otros muchos autores, para los cunas se ha dicho, para los indígenas norteamericanos, hay muchísimas evidencias de los matrimonios entre hombres, de los matrimonios entre mujeres, de las formas de transexualidad, de travestismo. Hay un autor maravilloso que murió hace 2 años, era peruano, se llamaba Giuseppe Campuzano, y él hizo una investigación sobre todos los edictos, cédulas coloniales que obligaron al indio a binarizarse, o sea, cédulas claramente que decían así: al indio que se lo encuentre vestido de mujer será azotado tantas veces, colocado en el cepo, y si reincide le será dada la pena capital. O sea, muchas de las sociedades indígenas hoy son acriolladas, los caciques son acriollados porque no perciben que la estructura binaria del machismo que se vive hoy en las comunidades indígenas es una herencia colonial, es ya la consecuencia de la colonización. Faltan 20 minutos para clausurar este seminario. Faltan 20 minutos. Yo lo que les quiero preguntar es que si seguimos con otra ronda de preguntas o simplemente dejamos hablar a los 2 exponentes. Entonces, sí hay, eso es un problema serio para la antropología, porque hay experiencias que exceden, que ultrapasan los límites, las fronteras culturales, el culturalismo, y posiblemente tengan que ver con la historia única de la especie. Todos salimos del mismo lugar, todos salimos del África, y nuestra historia es una sola de todos, que nos vamos quedando en lugares diferentes, pero la historia es común. Por eso es posible que estos universales existan. Primero, el mito de la vagina dentata, o sea, del peligro femenino. O sea, cuidado que la mujer te agarra y te tritura. El segundo, la experiencia de una forma o de otra del acceso no consentido al cuerpo, o sea, de la violación, que tiene significados diferentes en los pueblos postcoloniales y en los pueblos precoloniados. El significado es muy distinto, pero la experiencia, y además pasan generaciones, como han dicho las etnógrafas, han etnografado en varios pueblos, en diversas sociedades del planeta, pasan generaciones los pueblos originarios sin tener un caso de violación, han pasado, ahora eso ha cambiado, pero la violación como experiencia existe, es conocida. El amor romántico, que no se vincula con la conyugalidad de la misma forma, o sea, la experiencia de la lírica romántica está en China, está en India, está en todas partes.
pero no necesariamente, pero es minoritario el Occidente a vincular el amor romántico a la conyugalidad. Vagina, lírica romántica, violación, el matriarcado originario, o sea, el mito de un matriarcado inicial, que fue sometido por los hombres, que los hombres al final vencen. Y el quinto me lo olvidé. Es el mito del matriarcado originario que habla Bien, hablando así, bueno, ahorita hay un mito allá entre este pueblo, nuestros pueblos allá en la montaña, que dice, así recuperando estas cuestiones que indicaba Rita, ¿no? de los patrones que hay en torno a estas ideas de la feminidad. En un pueblo, es una historia mitológica, en un pueblo había una fiera que llegaba a los maizales y destruía los maizales,